Muy buenos días para todos. Cuando se habla de regla de exclusión, por lo general se mencionan las situaciones donde es el servidor público el que aporta la prueba ilegal o prueba ilícita. Muy pocas veces se tratan los temas donde es el particular el que aporta al proceso judicial la prueba ilícita. Si la finalidad de la regla de exclusión es la protección de derechos fundamentales, no tiene ninguna incidencia o importancia sobre quién aporte el elemento ilícito, particular o servidor público, pues siempre habrá de excluirse. Sea un agente del Estado o un particular el que aporte la prueba ilícita en garantía de la protección de derechos fundamentales, siempre ha de excluirse. Además, la prueba ilícita no es admisible en ninguna clase de procedimiento, de tal forma que es procedente la exclusión probatoria en todos los ordenamientos: civil, laboral, comercial, familia, contencioso, etcétera, etcétera. Miremos lo que sucedió en la sentencia T003 del 97. ¿Cuál fue la situación fáctica? Se trata de una grabación subrepticia del reclamante a su contertulio realizada en el contexto de la discusión sobre la admisión de un médico en un programa de especialización. Se dijo en dicha providencia que toda persona tiene derecho a un contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su asentimiento o conformidad el titular renuncie a su privilegio, total o parcialmente. El derecho a la intimidad garantiza a las personas, uno, de no ser constreñidas a enterarse de lo que no les interesa; dos, de no ser escuchadas si no lo quieren; tres, de no ser vistas si no lo quieren; cuatro, impide también que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente a espaldas de todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se pretende es divulgarlas o convertirlas en pruebas judiciales. Quien graba subrepticiamente actúa con deslealtad al abusar de la confianza de su contertulio, ajeno al hecho de que sus opiniones están siendo grabadas. Además, vulnera el derecho fundamental a la intimidad, todo lo cual impide que la grabación pueda ser tenida en cuenta como prueba judicial, porque su creación y aportación tampoco concuerdan con los presupuestos del debido proceso. La prueba obtenida con violación del derecho a la intimidad también quebranta el debido proceso, pues al suponer la utilización de una maquinación moralmente ilícita, constituye clara inobservancia de los principios de la formalidad y legitimidad de la prueba judicial y de la licitud de la prueba y el respeto a la persona humana. Esta clase de atentados contra la inmaculación de la prueba conduce a la consecuencia a que hace referencia el inciso final del artículo 29 de la Constitución, precisamente a través de la prohibición de admisión, prohibición de práctica y prohibición de valoración. En consecuencia, una grabación subrepticia debe excluirse del procedimiento. Sentencia T916 del 2008. Situación fáctica. Uno de los cónyuges obtuvo información a través de la revisión no autorizada del correo electrónico del otro, que luego utilizó en el interrogatorio de parte en el trámite de divorcio. Se dijo por la Corte Constitucional que la interferencia en las comunicaciones privadas puede realizarse entre personas que forman parte de un mismo núcleo familiar y puede vulnerar el derecho a la intimidad
cuando se realiza sin el consentimiento de la persona afectada, para su divulgación con fines diversos, entre ellos los judiciales, y no solo en el ámbito penal, sino aún para asuntos de naturaleza civil o de familia. Una cosa es compartir una cuenta de correo electrónico y otra muy distinta, registrar el correo del otro, sustraerlo y presentarlo como prueba en un proceso judicial. Todo ello sin el consentimiento de la parte a quien se encontraba dirigido el mismo. Una cosa es el consentimiento que pueda existir como permisión para acceder a comunicaciones privadas, como es el caso de los mensajes de datos, y otra completamente diferente es la aptitud probatoria cuando son allegados a un proceso judicial sin el seguimiento de los parámetros que el ordenamiento constitucional y legal establece. Para la Corte Constitucional, la circunstancia de que exista consentimiento entre personas, en este caso entre cónyuges, para utilizar la misma cuenta de correo electrónico, además de no encontrarse probada, no es una razón suficiente para darle validez o eficacia probatoria a los mensajes de datos aportados al proceso judicial, pues el artículo 15 superior es preciso en indicar que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables y solo podrán ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. En ese caso, se excluyó la prueba o el elemento probatorio aportado por uno de los cónyuges. Sentencia T-233 de 2007. Situación fáctica. Un reconocido paramilitar cita a un candidato a gobernación de Casanare en una casa del barrio Colina Campestre a las afueras de Yopal. Le entrega una gran cantidad de dinero ilícito para la campaña. El candidato sale con la bolsa, el paramilitar graba toda la escena con la que se pretendía demostrar la entrega ilegal de la millonaria suma de dinero. En indagatoria es que el procesado se entera de la grabación subrepticia. Aquí sucedió lo que comúnmente se conoce como la encerrona. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal tuvo en cuenta esta grabación con los siguientes argumentos. Cuando una persona es víctima, y subrayamos la expresión víctima, cuando una persona es víctima de un hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos procede a preconstituir la prueba del delito, no necesita autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede promover las acciones pertinentes. La Corte Constitucional llega a otra conclusión y en efecto expone. 1. No hay analogía fáctica, pues en ese caso no hay víctima del delito, son copartícipes de un delito, es un presunto sujeto activo de la conducta ilícita. 2. La prerrogativa de grabación por la víctima del delito no puede extenderse al victimario y que claramente favorece a quien directamente puede disponer de su derecho. 3. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad de dicho sujeto. Y 4. El Estado no puede aprovecharse de hechos ilícitos para justificar el ejercicio de sus competencias. Decisión de la Corte Constitucional. Se excluye la grabación por su ilicitud. Sin embargo, en ese caso, se dice que la sentencia condenatoria penal tiene como fuente de convicción elementos probatorios independientes, es decir, hay una fuente independiente de la prueba ilícita.
Pruebas que justifican por sí mismos de manera autónoma la asignación de responsabilidad penal al condenado, razón por la cual no se tutelan los derechos invocados por el accionante. Es decir, se excluye la prueba por ilícita, pero hay otros elementos materiales probatorios que fundamentan la condena. De todas maneras, al respecto se deben considerar diversas variables, entre ellas lo que podría suceder cuando el particular no actúa con el propósito de obtener información con vocación de ser utilizada como prueba, o cuando los partícipes del delito deciden grabar la ejecución de la masacre, la violación colectiva de una mujer, etcétera, para intimidar a un grupo poblacional por publicidad criminal o por cualquier otro motivo abyecto. Caso en el cual, por supuesto, no es posible aplicar las reglas jurisprudenciales de la sentencia T-233 de 2007, precisamente por su disanalogía fáctica. Y finalmente veremos la sentencia SU 159 de 2002, conocida como la sentencia del miti-miti. Situación fáctica. Conversación telefónica privada entre dos ministros de Estado. Problema jurídico. Violan el derecho al debido proceso, una resolución de acusación y una sentencia penal dictadas dentro de un proceso que se inició a partir de una noticia que divulgó una grabación ilícitamente obtenida por personas desconocidas. La respuesta, tanto de la Sala Penal de la Corte como de la Corte Constitucional, es, por supuesto, negativa. La Corte Constitucional constata que la grabación no fue el fundamento de la resolución de acusación de la Fiscalía y que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia cuestionada, sostuvo que la grabación en efecto era ilícita y no podía ser valorada. Así entonces, la Sala Penal aplicó correctamente la regla de exclusión de la grabación telefónica obtenida con violación del debido proceso. Con prueba de cargo obtenida en fuente independiente se logra el estándar suficiente para la condena por los delitos endilgados, tales como declaraciones autónomas de cada ministro voluntariamente divulgadas y una inspección judicial decretada por la Fiscalía al Ministerio de Comunicaciones, entre otras pruebas. La Corte, en auto 15273-2021, resuelve la solicitud presentada por Saulo Arboleda Gómez, exministro de Comunicaciones, a través de apoderado, en la que solicita el reconocimiento del derecho a la doble conformidad en los términos del informe 326 de 2020, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del proceso número 13045. Como argumentos de la negativa de doble conforme se dice, para no problematizar la posibilidad de aplicar el precedente que se estableció en el caso Arias Leiva a todos los ciudadanos condenados en única instancia después del 30 de enero de 2014, se agregó por la Sala Penal que esos límites temporales deben estar comprendidos entre el 30 de enero de 2014, fecha en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió la sentencia dentro del caso Liaquat Ali Bush versus Suriname, y el 17 de enero de 2018, día anterior de cuando empezó a regir el acto legislativo 01 de 2018. La sentencia de condena en el caso de los ministros es del 25 de octubre de 2000, esto es por fuera de los rangos temporales fijados por las Cortes. Así entonces, no se accede a la doble conformidad. De todas maneras, el caso, como todos saben, todavía está en trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final, como siempre, encontrarán la presentación de PowerPoint con las providencias citadas en esta disertación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz día para todos.